Bueno, aquí estamos, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema, como todos los que nosotros conversamos, y a propósito de los connacionales que se han ido fuera del país y que nos dan señales de vida. ¿Qué pasa entonces si usted tiene un matrimonio, si tiene responsabilidades en Nicaragua y su familia no sabe nada de usted? ¿Qué hay? Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es una presunción de muerte y qué repercusiones legales tiene para la familia, para sus propiedades y demás? Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias siempre a ustedes por recibirnos en sus hogares. Qué tema tan interesante y poco conocido. Supongo yo, porque las personas, cuando alguien no sabemos qué pasa, cuál es su paradero, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer con sus bienes, no sabemos también en la parte con los hijos o con el matrimonio, qué sucede con esa persona que está ausente. ¿Y qué nos dice la ley? Dice la ley de que si cualquier persona ha desaparecido de su domicilio o su residencia, sin dar señales de vida. Sin dar señales, es decir, sin tener noticias de esa persona, entonces el juez puede nombrar un cuidador provisional, o un guardador, es la palabra correcta, provisional de los bienes. ¿Quiénes pueden promover esas acciones? Cualquier persona que tenga interés de conservar esos bienes, porque estamos hablando de una guarda provisional. Estamos hablando de que alguien desapareció de su domicilio, no dejó nombrado ningún apoderado general y tampoco dejó a nadie que administrara sus bienes. Entonces, en ese caso, viene el judicial, el juez competente, y nombra un guardador provisional. Pero si resulta que si hubo alguien que dejó a cargo de esa administración, esa persona va a ser ese guardador provisional de los bienes. ¿Quiénes pueden promoverlo? Como decíamos antes, cualquier persona, puede ser el cónyuge o conviviente, puede ser los hijos, que presuntamente pueden ser los herederos, presuntamente porque no estamos hablando de un juicio de declaratoria y que presentamos todos los elementos, sino que son presuntos porque todavía no son herederos. Ese ausente todavía no sabemos si está con vida o no. ¿Qué tiempo se establece? Ok, la ley te dice que para que una persona sea declarada fallecida, y ese guardador provisional se nombre como guardador definitivo, tienen que haber transcurrido 4 años. Como mínimo. Como mínimo. Es decir, los 4 años, una vez que transcurren esos 4 años, cualquier persona puede promover, o el guardador provisional puede promover las acciones correspondientes para que sea declarado como fallecido. Es decir, esa persona es declarada fallecida. No tenemos noticias de esa persona, no sabemos dónde es su paradero, no ha tenido ningún tipo de reporte a la familia ni a nadie. Entonces, durante esos 4 años, desde la última noticia que tuviste de él, podés promover las acciones correspondientes para que sea declarado fallecido. Una vez esa persona declarada fallecida, ya sabemos cuáles serían las acciones. Si fue nombrado un guardador diferente a la familia, porque también la familia tal vez se ausentó, no tenían noticia, no sabían quién eran los familiares, entonces ese guardador va a ser nombrado como guardador definitivo de los bienes. Es decir, a él lo nombran los bienes para ya el uso correspondiente. Si aparece la familia va a dar inicio a las acciones legales correspondientes para que se le nombre heredero, si es que estamos hablando de los hijos, si estamos hablando del cónyuge que no se divorció. Con la guarda provisional es importante recalcar algo. Si esa persona está ausente, no sabemos cuál es el paradero, como lo decíamos anteriormente, y hay una sentencia como guardador provisional, esa persona puede solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, no necesita que transcurran los 4 años, porque para los 4 años, cuando estamos hablando de que se haya declarado fallecido, sino que con solo que exista la sentencia donde se nombra un guardador provisional, el cónyuge o conviviente puede solicitar la disolución de ese vínculo. Ahora, no hay una fecha límite entonces para ello. A ver, por eso te decía, el guardador provisional se nombra desde que se desaparece la persona y no se sabe cuál es su domicilio o su residencia y no tienen noticia. De acuerdo, ok. Pero ya transcurrido 4 años, sí, ya se declara fallecida esa persona. ¿Verdad? Entonces, en ese lapso de tiempo, sin que se me haya nombrado
necesariamente como guardador definitivo, yo puedo promover la acción de disolución del vínculo matrimonial o de la unión de hecho estable. Ajá. ¿Qué sucede también? Es importante saber que el judicial siempre va a priorizar al cónyuge o conviviente o a los hijos, si ya están en edad correspondiente, para nombrarlos como guardadores provisionales. Yo asumo que si son menores de edad y a lo mejor no existe, estoy suponiendo no existen la mamá o el papá. Los hijos hasta que adquieran la mayoría de edad. Bueno, acuérdate que se les nombra representante. Entonces, a través de esa representación, claro, los hijos cuando ya sean mayores de edad van a poder administrar los bienes que se adquirieron mediante esa sucesión. Pero antes no, antes existe un guardador provisional que es el administrador. Solo se va a encargar de administrar los bienes, es decir, de conservarlos. Una vez transcurrido ya los 4 años, ahí sí, la persona es declarada fallecida y se promueve la acción legal correspondiente para ser un guardador definitivo y también para que el conviviente que no disolvió ese vínculo matrimonial o los hijos puedan reclamar lo que en derecho les corresponde. Pero para poder disolver ese vínculo matrimonial yo tengo que presentar ante el juez de familia la sentencia del juez civil, ¿verdad? Porque estamos hablando de 2 instancias diferentes. Cuando el ausente aparece, él recupera lo que se daba por guardado, es decir, recupera sus bienes. Estamos hablando si el ausente reaparece. El guardador no puede hacer uso, ni vender, ni debe guardar. Si es provisional, sí. Si es provisional, sí, porque estamos hablando de que nada más es administrador. Después él tiene que rendir cuentas. De hecho, la ley indica que esa persona que es guardador provisional anualmente tiene que dar un reporte. De hecho, ese guardador se le facilita un inventario del cual tendrá que dar garantía él una vez al finalizar esa etapa. Es decir, aparece la persona ausente antes de que se cumplan los 4 años y él tiene que dar cuenta de esos bienes que fueron dados bajo su administración. Pero cuando la persona es declarada fallecida, estás hablando de que a mí ya me dieron esos bienes de forma definitiva. Entonces, y reaparece la persona, entonces viene todo un procedimiento diferente, porque ya se inscribió o se registró su fallecimiento. Claro, yo imagino que lo primero que tiene que ocurrir es declarar que no aparece la persona en caso, ¿no? Sí, la ley igualmente nos dice el Código Civil que una persona para poder ser declarada fallecida porque está ausente, porque diferente es que una persona falleció, la estás viendo que falleció, ha sido declarada, conoces y todo, en un hospital, etcétera, y registras. Pero una persona que no sabes por 4 años de ella y la declaras de esa manera, la ley dice que se tiene que, por edictos, buscar a esa persona. Y cada 4 meses publicás un edicto, es decir, son 4 edictos por un lazo de 4 meses, cada uno. Una vez publicados esos edictos y la persona realmente no aparece, el judicial da continuidad al proceso que se inició. ¿Okay? Con este tema de la migración, yo conozco de varios casos de personas que perdieron a su familia, nunca los encontraron. Imagino que hicieron uso de este recurso, ¿no? Podrían, es decir, aquella persona que dice no conozco el paradero de tal persona, ya sea de un hijo o de alguien que ellos conozcan, o del cónyuge, no conozco el paradero, no tengo noticias de esa persona, entonces yo puedo promover, y han transcurrido tantos años, yo tengo que promover las acciones correspondientes. Si ya transcurrieron 4 años, pido ante el judicial competente, que sería el juez de distrito del domicilio, que se proceda con la declaración del fallecido o de la presunta muerte. De acuerdo. Para que se realicen todas las acciones. Sabemos que se tiene que hacer lo de los edictos, es decir, eso es un requisito fundamental. Van a tener que publicar en edictos y en la Gaceta que esa persona no aparece, y entonces transcurrido ese tiempo el judicial va a continuar. Pero sin ese elemento no se va a dar la continuación. Hay que agotar todo. Hay que agotarlo. Entonces, una vez que esa persona es declarada fallecida, yo puedo hacer uso de las acciones legales que la ley me manda. Si voy a hacer una petición de herencia, una declaración universal de heredero. Ahora, si hubo un testamento, esa persona se fue y dejó su testamento en sobrecerrado, el judicial, durante ese proceso que se esté llevando, va a pedir la apertura de ese testamento para poder cumplir con la voluntad de esa persona. De acuerdo. Bueno, ahí tienen ustedes. Entonces siempre es importante informarse
porque hay un recurso legal para cada cosa, ¿verdad? Exactamente, igual en los hechos que tienen que ver con la nulidad del matrimonio, el vínculo matrimonial, en el caso también que tienen que ver con los hijos, porque ya también desaparecen muchas obligaciones y puedes hacer uso de otra garantía, de otros derechos para poder continuar con la vida que ya tenés. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo le encontramos, por favor? Bueno, ustedes saben que siempre nos encuentran en el 83 96 45 17, sino en su casa que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte Los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Muchas gracias por esa información y nosotros nos separamos un instante, ya venimos.